El millonario se disfraza de limpiador en la oficina de su hijo y lo que oye lo destruye. Dicen que no hay peor soledad que la de aquel que está rodeado de lujos pero con el corazón completamente vacío. Dicen que el dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Y lo más doloroso de todo, puede comprar compañía, pero jamás, jamás podrá comprar el respeto y el amor verdadero de un hijo. Y eso, lamentablemente, era algo que don Arturo estaba a punto de descubrir de la manera más cruel posible. Arturo miraba el teléfono sobre su escritorio de caoba maciza, esperando una llamada que llevaba días sin llegar. A sus 70 años, aquel hombre que había sido un león en los tribunales, un gigante que construyó un imperio de la nada, ahora se sentía más pequeño que un grano de arena en su propia mansión. Su hijo Carlos, su único hijo, aquel por quien había dado la vida entera, ni siquiera tenía 5 minutos para atenderlo. ¿Cómo es posible que la sangre de tu sangre se vuelva un extraño? ¿En qué momento el amor de padre se convierte en un estorbo para la ambición de un hijo? Y antes de seguir con esta historia que te va a helar la sangre y a la vez te llenará de emoción, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal y actives la campanita, porque historias como esta son las que nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Y quiero leerte. Déjame aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Hazlo ahora, que yo te espero. Bien, volvamos a esa mañana fría y silenciosa. Don Arturo se levantó de su sillón de cuero con dificultad. Le dolían las rodillas, sí, pero más le dolía el silencio. La casa era enorme, demasiado grande para un solo hombre. Desde que su esposa, su amada Leonor, había fallecido hacía 10 años, aquellas paredes parecían haberse estirado, alejándose cada vez más de él. Todo estaba impecable, limpio, brillante, pero frío como el hielo. Arturo caminó hacia el ventanal y miró hacia el jardín. Allí, donde antes corría Carlos de niño jugando a la pelota, ahora solo había un césped perfectamente cortado que nadie pisaba. Tomó el teléfono una vez más. Marcó el número directo de la presidencia de Justicia y Verdad, el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Ese bufete que él, Arturo, había fundado con sus propias manos, trabajando 18 horas diarias, comiendo sándwiches baratos y vistiendo trajes remendados hasta que pudo comprar el primero nuevo. Él le había entregado las llaves del reino a Carlos hace apenas 2 años, confiando en que su hijo honraría su legado. Pero algo estaba pasando. Bufete Justicia y Verdad. Buenos días, contestó una voz femenina, joven y algo mecánica. Buenos días, señorita. Soy Arturo Mendoza. Necesito hablar con mi hijo, con Carlos, por favor. Es urgente. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Un silencio que Arturo ya conocía bien. Oh, don Arturo. Disculpe. El licenciado Carlos está en una reunión muy importante con unos inversores extranjeros. Dejó dicho estrictamente que no se le molestara. ¿Otra vez?, preguntó Arturo, sintiendo un nudo en la garganta. Llevo 3 días llamando, hija. Solo quiero saber cómo va el caso de los trabajadores del puerto. Ese caso era vital para nosotros, para la gente humilde. Lo siento, don Arturo. El licenciado dijo que esos temas ya no son prioridad. Y, bueno, me tengo que ir. Tengo otra línea sonando. Le cortaron. Así, sin más. A él, al fundador, al hombre cuyo nombre estaba grabado en bronce en la entrada del edificio. Arturo dejó caer el teléfono y sintió cómo la ira se mezclaba con una tristeza profunda. Esos temas ya no son prioridad. La frase resonaba en su cabeza. Su bufete siempre había defendido al débil. Esa era la misión que él y Leonor habían pactado ante Dios. Pero Carlos parecía estar llevando el barco hacia aguas turbias. Arturo no era hombre de quedarse quieto. Ese instinto que lo sacó de la pobreza volvió a encenderse en sus ojos cansados. Si no me quieres recibir por la puerta grande, hijo mío, entraré por donde nadie me vea, murmuró para sus adentros. No quería ir como el dueño retirado a hacer un escándalo en el lobby. Si iba como don Arturo, todos se pondrían sus máscaras de hipocresía, le sonreirían,
Le ofrecerían café y le ocultarían la verdad. Él necesitaba ver la realidad. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente dentro de esas 4 paredes que tanto esfuerzo le costaron. Decidió salir. Llamó a su chofer y le pidió que lo llevara al centro, pero no a la entrada principal del edificio, sino a la calle trasera, donde estaba la entrada de servicio y carga. ¿Está seguro, don Arturo?, preguntó el chofer, extrañado. Ahí solo entran los camiones de basura y el personal de limpieza. Haz lo que te digo, Roberto, y ni una palabra a mi hijo. Cuando el auto negro se detuvo en la calle trasera, Arturo bajó la ventanilla. Observó el movimiento. Eran las 6 de la tarde, hora en que entraba el turno nocturno de limpieza. Hombres y mujeres humildes, con sus uniformes azules desgastados, llegaban caminando desde la parada del autobús, riendo, compartiendo un pan, preocupados por llegar a tiempo para checar su tarjeta. Arturo los miró y sintió una punzada de nostalgia. Él había sido uno de ellos. Antes de ser abogado, Arturo había limpiado pisos para pagarse la universidad nocturna. Conocía el olor del amoníaco, el dolor de espalda y, sobre todo, conocía la invisibilidad. Nadie mira al que limpia. Son fantasmas en los edificios de cristal. Pasan la mopa, vacían las papeleras, y los ejecutivos pasan a su lado hablando de millones sin siquiera bajar la vista para decir buenos días. Y ahí, observando a un señor mayor, canoso y encorvado, que se ponía su chaleco azul para entrar al edificio, a Arturo se le iluminó la mente. Esa era la clave. Si quería saber la verdad sobre su hijo, tenía que volverse invisible. Tenía que dejar de ser don Arturo, el millonario, y convertirse en un simple viejo que limpia la basura de los demás. El corazón le latía con fuerza, como hacía años no le sucedía. Le pidió a Roberto que lo llevara a un barrio popular, lejos de su zona residencial. Entró en una tienda de ropa de segunda mano. Compró un pantalón de trabajo gris, una camisa azul deslavada y una gorra vieja que le permitiera ocultar un poco su rostro y su cabello plateado. También compró unos zapatos negros, cómodos pero gastados, de esos que cuentan 1000 historias de caminatas largas. Al llegar a casa, se encerró en su baño. Se miró al espejo. Vio su reloj de oro, su anillo de graduación, su camisa de seda. Se quitó todo. Se despojó de su riqueza capa por capa. Cuando se puso aquella ropa humilde y se caló la gorra hasta las cejas, el hombre que le devolvió la mirada en el espejo no era el magnate. Era un hombre sencillo. «Hola, Ramón», dijo en voz alta, probando su nuevo nombre. «Hoy vuelves a empezar». Se quitó los anteojos caros y se puso unos viejos de montura de pasta que tenía guardados en un cajón. Se dejó la barba de 2 días sin afeitar. La transformación era asombrosa. Ya no inspiraba autoridad, inspiraba lástima, o quizás indiferencia. Arturo sabía que la empresa de limpieza que daba servicio a su edificio siempre buscaba personal, porque el trabajo era duro y la paga poca. Sabía que con su edad sería difícil que lo aceptaran, pero tenía un plan. Conocía al encargado de contratación, un hombre al que Arturo había ayudado legalmente hace muchos años, un favor que nunca cobró. Era hora de cobrarlo, no con dinero, sino con silencio y un uniforme. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Daba vueltas en su cama gigante, pensando en Carlos. «¿Qué me estás ocultando, hijo?», pensaba. «¿Por qué me has sacado de tu vida?». Tenía miedo. No miedo de limpiar inodoros, eso lo hacía con dignidad. Tenía miedo de lo que iba a descubrir, porque el corazón de un padre rara vez se equivoca cuando siente que la tormenta se acerca. Y Arturo, disfrazado ahora de Ramón, estaba a punto de meterse en el ojo del huracán, sin saber que lo que escucharía y vería dentro de esas oficinas cambiaría su vida y la de su hijo para siempre. La decisión estaba tomada. Mañana, el dueño del imperio entraría por la puerta de servicio, y nadie, absolutamente nadie, sabría quién era realmente. Para entender la humillación que don Arturo estaba a punto de enfrentar, es necesario ir a la raíz, al dolor que forjó a ese hombre.
El segundo tópico nos lleva al pasado, a una pequeña casa humilde en un barrio trabajador de la Ciudad de México, donde todo comenzó. Arturo no nació en cuna de oro. Nació en la cuna de la necesidad y la ambición pura, la de querer darle a su familia lo que él nunca tuvo. Arturo conoció a Leonor en la universidad. Ella estudiaba literatura, él derecho. Ella era la belleza serena, la que leía poesía, la que mantenía a Arturo con los pies en la tierra mientras él soñaba con rascacielos. Cuando se casaron y nació Carlos, su vida era modesta, llena de deudas, pero rebosante de amor. Arturo trabajaba durante el día en la construcción y estudiaba de noche. Leonor vendía postres caseros para ayudar. El nombre del bufete, Justicia y Verdad, no fue un nombre elegido al azar. Fue la promesa que Arturo le hizo a Leonor en el lecho de muerte. Cuando Carlos tenía apenas 10 años, Leonor enfermó gravemente. En sus últimas horas, con la mano de Arturo apretada con debilidad, ella le susurró una misión que él grabó en piedra. «Prométeme, Arturo, que nuestro bufete siempre estará al servicio del que menos tiene. No te vendas al dinero, vende el talento, sí, pero no el alma. Y a Carlos dale todo el amor que yo no podré darle, pero enséñale que la dignidad vale más que cualquier cheque». Arturo cumplió la primera parte con creces. Fundó la firma con esa filosofía, defendiendo causas perdidas que lo hicieron famoso por su ética inquebrantable, y la fortuna llegó como consecuencia de su buen hacer. Pero la segunda parte de la promesa, la de criar a Carlos, se convirtió en su gran error. La ausencia de Leonor dejó un vacío gigante que Arturo intentó llenar con lo único que tenía a manos llenas: dinero y facilidades. Carlos nunca tuvo que luchar. Quiso una bicicleta, la tuvo. Quiso el mejor colegio, lo tuvo. Quiso el mejor auto al cumplir 18, lo tuvo. Arturo, cegado por el dolor de la pérdida y la culpa de no poder darle una madre, le evitó a su hijo cualquier sufrimiento. Le ahorró la lucha, el esfuerzo, la frustración. En lugar de enseñarle la dignidad de un trabajo duro como Leonor había pedido, le enseñó que el dinero solucionaba todo. Y así, sin querer, en un intento desesperado por ser el mejor padre del mundo, Arturo creó una grieta en el alma de su hijo. Criado en la comodidad, Carlos se graduó de la universidad como un joven brillante pero arrogante, que veía la fortuna familiar no como un legado de esfuerzo y justicia, sino como un derecho adquirido. Mientras se vestía con el uniforme de Ramón esa mañana, Arturo recordó una frase que Leonor le decía a menudo: «El dinero es una herramienta, no la medida de un hombre». Ahora, a las puertas de entrar como limpiador en la empresa que construyó, Arturo se daba cuenta de que le había entregado esa herramienta a su hijo sin antes haberle enseñado a medir su propio valor. Su corazón se encogió. El monstruo de la ambición que ahora gobernaba su bufete no era un extraño, era en parte la sombra de su propia equivocación como padre. Estaba a punto de comenzar su trabajo y el miedo era tangible. Lo que vería, lo sabía, sería el reflejo de una promesa rota. El olor a desinfectante barato y amoníaco fue lo primero que golpeó a Arturo al cruzar el umbral de la puerta de servicio. No olía a café recién hecho ni al perfume costoso que solía flotar en el aire acondicionado de las oficinas ejecutivas. Allí abajo, en el sótano donde se cambiaba el personal de limpieza, el aire era pesado, cargado de sudor y resignación. Arturo, ahora convertido en Ramón, recibió un cubo amarillo con ruedas que chirriaban, una fregona grisácea y un uniforme que le quedaba 2 tallas más grande. El supervisor, un hombre bajo y mal encarado llamado Gutiérrez, ni siquiera lo miró a los ojos cuando le ladró las primeras instrucciones. «El lobby tiene que brillar, abuelo. Y no molestes a los licenciados. Tú eres mudo, sordo y ciego. Limpias y desapareces. ¿Entendido?» Arturo asintió, tragándose el orgullo que le quemaba la garganta. Él, que había redactado los contratos de trabajo de esa misma empresa exigiendo respeto para todos los empleados, ahora era tratado como un mueble viejo. Arrastró el cubo hacia el elevador de carga y subió a la planta baja. Cuando las puertas se abrieron,
Se encontró frente al majestuoso vestíbulo de mármol italiano que él mismo había escogido hacía 20 años. Pero esta vez, la perspectiva era diferente. Ya no veía el lujo desde arriba. Lo veía desde abajo, arrodillado, tratando de quitar una mancha de café que alguien había derramado sin dignarse a limpiar. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible ante los demás. Y no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y decirme desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estamos conectados a través de estas historias. Arturo comenzó a fregar. Pasaban abogados jóvenes, muchos de ellos contratados por su hijo, caminando con prisa, mirando sus celulares, riendo fuerte. Arturo tuvo que apartarse bruscamente varias veces para no ser atropellado por ellos. Nadie decía permiso, nadie decía gracias. Era como si él fuera transparente. Vio a Clara, la recepcionista que llevaba 10 años en la empresa. Arturo le había pagado la operación de su madre hace un tiempo. Cuando pasó cerca de ella con la mopa, intentó buscar su mirada, una sonrisa, algo humano. Pero Clara estaba demasiado ocupada adulando a un cliente importante. Su mirada pasó por encima de la gorra vieja de Ramón sin detenerse ni un segundo. Para ella, ese hombre no era don Arturo. Era solo el de la limpieza. Pero el golpe más duro estaba por llegar. A eso de las 10 de la mañana, se escuchó un revuelo en la entrada. Las puertas giratorias se abrieron y entró Carlos. Iba impecable, con un traje a medida de $3,000 y ese aire de superioridad que tanto preocupaba a Arturo. Iba rodeado de 3 asistentes que le tomaban notas mientras caminaba. El corazón de Arturo se detuvo. Su propio hijo. Estaba a menos de 2 metros de él. Arturo, por un instinto paternal, quiso levantar la mano. Quiso decir, hijo, pero se contuvo. Se quedó quieto, aferrado al palo de la fregona como si fuera su salvavidas, con la cabeza gacha, esperando. Carlos pasó justo a su lado, tan cerca que Arturo pudo oler su colonia. Carlos se detuvo un instante, no para saludar, sino para mirar la punta de su zapato italiano. «Oiga», gritó Carlos, chasqueando los dedos hacia Arturo sin mirarlo a la cara. «Usted ha dejado esto mojado». Casi me resbalo. Séquelo bien o lárguese. Y siguió caminando hacia el elevador privado, sin esperar respuesta, sin saber que acababa de humillar al hombre que le había enseñado a caminar. Arturo se quedó petrificado. No fue el grito lo que le dolió, ni la amenaza de despido. Fue la frialdad. Su hijo no había visto a un ser humano. Había visto un estorbo. En ese momento, mientras las lágrimas de un padre se mezclaban con el agua sucia del cubo, Arturo comprendió que la enfermedad de su empresa era mucho más grave de lo que imaginaba. Su hijo estaba podrido por dentro, y él, el viejo Ramón, iba a tener que limpiar mucho más que simples pisos para arreglarlo. El resto del día fue un dolor sordo y constante para Arturo. Se movía por los pasillos de su propio imperio como una sombra. Mientras limpiaba los escritorios en la planta de socios, escuchaba fragmentos de conversaciones que confirmaban sus peores temores. Carlos había transformado el bufete Justicia y Verdad en un centro de negocios despiadado. Las causas sociales, que eran el alma de la firma, estaban archivadas o delegadas a los abogados más jóvenes, mientras Carlos se enfocaba en grandes corporaciones con casos dudosos. El jefe dice que si no hay un cheque con muchos ceros, no vale la pena ni leer el expediente. Escuchó a un abogado en voz baja mientras Arturo vaciaba su papelera. La atmósfera era de miedo. Los empleados se movían con cautela, evitando el contacto visual, como si la felicidad fuera una ofensa personal para el licenciado Carlos Mendoza. Arturo vio a una secretaria llorar silenciosamente en el baño después de que Carlos la humillara por un error de formato. Vio cómo la ambición había sustituido la camaradería que una vez fue el sello distintivo de su bufete. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los ejecutivos se había ido, Arturo fue enviado al área de descanso para reponer los suministros. Allí, en un rincón apartado y con el uniforme tan desgastado como el suyo, estaba Doña Lupe. Doña Lupe era la jefa de limpieza del turno nocturno, una mujer de unos 60 y tantos años,
con el cabello recogido en un moño estricto y una mirada dulce pero cansada. Llevaba más de 15 años en el edificio, conociendo cada grieta, cada secreto escondido detrás de las puertas de las oficinas. Ella estaba preparando café para su equipo, moviéndose con la sabiduría de quien conoce el valor de cada minuto. Arturo, bajo su alias de Ramón, se acercó con su cubo y comenzó a rellenar los rollos de papel. «No se preocupe, Ramón», dijo doña Lupe con una sonrisa maternal. «Yo me encargo de ese rincón». «Usted ya limpió el desastre del piso 30, ¿verdad?» Arturo se sobresaltó un poco. Era la primera persona que le dirigía la palabra con calidez en todo el día. «Sí, señora Lupe, fue un derrame de jugo. No sé cómo la gente puede ser tan descuidada». Doña Lupe suspiró, sirviéndose una taza de café negro. «Es la soberbia, Ramón. Se les sube el dinero a la cabeza y creen que las personas como nosotros somos invisibles. Pasan y dejan el desastre, porque saben que hay un Ramón o una Lupe que vendrá a limpiarlo. El respeto aquí se mide por el tamaño de tu cuenta de banco». Arturo dejó de doblar las servilletas y la miró, sintiendo que podía confiar en ella. «¿Y el joven licenciado Carlos? Él parece ser el más exigente». Doña Lupe se recargó en el mostrador, y su voz se hizo un susurro de complicidad. «El licenciado Carlos. Él es otra cosa, Ramón. Cuando era más joven y estaba su padre aquí, era diferente. Don Arturo era estricto, sí, pero era justo. Si tú tenías un problema en casa, te ayudaba. El licenciado Carlos solo ve números. Dicen que está por cerrar un negocio muy grande y que va a cambiar el nombre del bufete». El corazón de Arturo se aceleró. Cambiar el nombre. El nombre era el legado de Leonor. ¿Cambiar el nombre? ¿Por qué haría eso? Por la imagen, dice. Quieren dejar de ser justicia y verdad para ser algo más moderno, más corporativo. Y no solo eso. El ambiente aquí está envenenado. Carlos ha despedido a gente buena, gente de mucha ética, porque no quieren jugar a sus reglas. Nos usa y nos trata mal a todos, desde los mensajeros hasta los abogados que no le sirven a su ambición. Él solo valora a su prometida, Elena. Ella es igual, o peor. Arturo sintió un frío recorrerle la espalda. Su hijo, el heredero de su sueño, estaba vendiendo su alma por dinero y ambición, todo para impresionar a una mujer que Lupe describía como fría y calculadora. Doña Lupe, sin saber que hablaba con el dueño, le había dado la radiografía exacta de la enfermedad moral que estaba consumiendo a su empresa y a su hijo. «Mire, Ramón», dijo Lupe dándole una palmadita en el hombro con genuina bondad, «no se preocupe por el desorden de ellos. Nosotros limpiamos la suciedad de sus pisos, pero ellos nunca podrán limpiar la suciedad de sus almas. Mañana volvemos a empezar. A usted solo le pido una cosa: dignidad. Aunque llevemos este uniforme, nuestra honra vale más que todos sus millones». Esa noche, Arturo no se llevó a casa solo un dolor, sino una misión. Había encontrado en doña Lupe, la jefa de limpieza, la primera persona honesta y con valores que pisaba ese edificio. Y su consejo, dado desde la humildad, resonó con la promesa que hizo a Leonor: dignidad. Estaba listo para ver más, para espiar más de cerca la tiranía de Carlos y para honrar la promesa de su esposa. Al día siguiente, el ambiente en el piso ejecutivo estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Arturo, con su gorra calada y un trapo en la mano, limpiaba los cristales de la sala de conferencias, tratando de pasar desapercibido como parte del mobiliario. Desde su posición, tenía una vista privilegiada y aterradora de la oficina principal, esa pecera de cristal donde su hijo despachaba los asuntos del bufete. De repente, un grito rompió el silencio sepulcral del pasillo. «No te pago para que pienses, te pago para que obedezcas», bramó Carlos, golpeando su escritorio con el puño. Frente a él estaba Javier, un abogado joven, de apenas 25 años. Arturo lo había observado antes. Un muchacho que llegaba el primero y se iba el último, con trajes sencillos, algo desgastados en los codos, pero siempre impecablemente planchados. Javier le recordaba dolorosamente a sí mismo cuando tenía esa edad. Tenía esa misma mirada de hambre de justicia,
esa postura rígida de quien defiende sus principios aunque le tiemblen las piernas. Licenciado Carlos, respondió Javier con la voz temblorosa pero firme, lo que usted me pide es ilegal. Ocultar esa prueba médica en el caso de la fábrica es un delito. Esas familias tienen hijos enfermos por los químicos. Si escondemos el informe, nunca recibirán la indemnización que merecen. Va contra todo lo que este bufete representa. Arturo dejó de limpiar. El trapo se quedó inmóvil sobre el cristal. Su corazón dio un vuelco. Ese era el espíritu de justicia y verdad. Ese muchacho estaba defendiendo el legado que Arturo había construido. Pero la respuesta de Carlos fue como una bofetada en el rostro de su propio padre. Carlos se levantó, caminó alrededor del escritorio y se paró frente a Javier, invadiendo su espacio personal con una arrogancia depredadora. Lo que este bufete representa, se burló Carlos con una risa cruel. Mira, muchacho, este bufete representa dinero, poder, ganar. Tú vienes de un barrio de mala muerte, ¿verdad? Te di una oportunidad de salir de la miseria, de codearte con gente importante, y tú vienes a darme lecciones de moral. Aquí la moral es un lujo que los pobres como tú no se pueden permitir. O escondes ese informe hoy mismo, o te aseguro que no volverás a trabajar ni sirviendo café en esta ciudad. Javier tragó saliva. Arturo vio cómo el joven apretaba los puños, luchando contra las lágrimas de impotencia y rabia. Era la lucha eterna entre la necesidad y la dignidad. Entonces despídame, dijo Javier, alzando la barbilla. Prefiero volver a mi barrio con la cabeza alta que quedarme aquí siendo un cómplice. Mi padre me enseñó que el hambre pasa, pero la vergüenza se queda para siempre. Carlos lo miró con desprecio, como si estuviera viendo a un insecto. Lárgate, escupió. Recoge tus cosas y vete. Eres patético. Javier dio media vuelta y salió de la oficina. Al pasar junto a Arturo, que seguía limpiando el cristal, sus miradas se cruzaron por un segundo. Arturo vio en los ojos del muchacho una mezcla de dolor y orgullo que le partió el alma. Quiso abrazarlo, quiso decirle, «Hiciste lo correcto, hijo. Estoy orgulloso de ti». Pero no podía. Aún no. Arturo se quedó allí, paralizado, viendo cómo su hijo volvía a sentarse, sacaba su teléfono y se reía, probablemente contándole a alguien cómo se había deshecho del inútil sentimental. En ese momento, Arturo sintió algo que nunca pensó sentir por su propia sangre. Vergüenza. Una vergüenza profunda, caliente y dolorosa. No había fallado el muchacho, había fallado él como padre. Había criado a un tirano que despreciaba el origen humilde de su propia familia. El problema ya no era solo administrativo, ni siquiera financiero. El problema era moral. Su hijo había perdido el alma, y Arturo supo entonces que salvar a su empresa implicaría destruir al monstruo que él mismo había alimentado. Y eso, para un padre, es el dolor más grande que existe. Era ya tarde. El sol comenzaba a esconderse y las sombras se alargaban en la sala de juntas principal, ese santuario de caoba y cuero, donde se tomaban las decisiones que hacían temblar o prosperar a la ciudad. Arturo, con su espalda doliéndole más que nunca y el orgullo hecho pedazos, entró empujando su carrito de limpieza. Se suponía que la sala estaba vacía. Su tarea era simple: aspirar la alfombra y dejar las mesas relucientes para la reunión de la mañana siguiente. Pero el destino, que a veces juega sucio para mostrarnos la verdad limpia, tenía otros planes. Apenas había comenzado a pasar el trapo por la inmensa mesa ovalada, escuchó el sonido inconfundible de unos tacones resonando en el pasillo, acompañados por la risa grave de su hijo. Arturo sintió pánico. Si lo veían ahí, Carlos podría reconocerlo. O peor, simplemente echarlo como a un perro por estar estorbando. Sin pensarlo dos veces, se metió en el pequeño cuarto de servicio anexo a la sala, una pequeña despensa donde se guardaba el café y el agua, dejando la puerta apenas entreabierta, lo suficiente para ver y oír, pero quedando oculto en la penumbra. La puerta de la sala de juntas se abrió de golpe. Entraron Carlos y Elena. Ella era una mujer despampanante, de una belleza fría y calculadora, vestida con ropa de marca,
que costaba lo que un empleado promedio ganaba en un año. «¡Por fin solos!», exclamó Elena, dejándose caer en la silla del presidente, la silla que había pertenecido a Arturo. «Este lugar huele a dinero, mi amor. A mucho dinero». Carlos se sirvió una copa de whisky de la vitrina y se sentó sobre la mesa, con esa arrogancia que ahora Arturo reconocía como su máscara habitual. «Ya casi es nuestro, Elena. Los inversores de Global Corp están ansiosos. Firmaremos la venta total del bufete la próxima semana. Quieren el edificio, la cartera de clientes ricos y la marca. Lo demás, la basura social, los casos de beneficencia, todo eso se va a la trituradora». «¿Y qué pasa con el nombre?», preguntó ella, jugueteando con un bolígrafo de oro. «Se acabó Justicia y Verdad. Le pondrán un nombre corporativo en inglés. Me da igual, siempre y cuando el cheque tenga los 6 ceros que prometieron. Con eso podremos comprarnos la villa en Italia y dejar este país de una vez». Arturo, escondido en la oscuridad, se tuvo que tapar la boca con ambas manos para ahogar un gemido. Iban a vender su legado. Iban a desmantelar la obra de su vida para irse de vacaciones permanentes. Pero lo que vino después fue el golpe de gracia, la estocada final al corazón de un padre. «Oye, Carlos», dijo Elena bajando un poco la voz, pero con un tono venenoso, «¿y qué vamos a hacer con el obstáculo? Ya sabes de quién hablo. Tu padre». Carlos suspiró con fastidio, como quien habla de un zapato que le aprieta. «El viejo está insoportable. Llama todos los días. Quiere meterse en los negocios. Dice que se aburre. Es un peligro, Elena. Si se entera de la venta antes de firmar, podría intentar bloquearla. Todavía tiene acciones, aunque yo tengo el control operativo». Elena se levantó y se acercó a él, acariciándole la solapa del saco. «Pues hay una solución fácil, mi amor. Ya está viejo. Se le olvidan las cosas, ¿no? Podríamos decir que ya no está en sus cabales». «¿Incapacitarlo?», preguntó Carlos, dudando solo un segundo. «Piénsalo. Un buen médico, un par de firmas, y podemos declararlo senil, demencia senil. Con eso tú tomas la tutela legal completa de sus bienes y de su voto. Y a él, bueno, hay residencias geriátricas de lujo en el norte, muy lejos de aquí, donde estará cuidado y no molestará más». El silencio en la sala duró unos segundos, pero para Arturo fue una eternidad. Su hijo, el niño al que le enseñó a andar en bicicleta, al que sostuvo en brazos cuando tuvo fiebre, estaba considerando encerrarlo en un asilo y declararlo loco solo para robarle su fortuna. «Tienes razón», dijo finalmente Carlos, bebiendo su whisky de un trago. «Es lo mejor para todos. Él ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. Mañana llamaré al abogado de la familia para empezar los trámites de incapacidad. El viejo Arturo no sabrá ni qué le golpeó». Rieron y brindaron por su traición. Y allí, en la oscuridad de un cuarto de escobas, el poderoso don Arturo murió un poco. Las lágrimas le bajaban por las mejillas, calientes y saladas, empapando su barba falsa. Ya no era tristeza lo que sentía, era un dolor físico, un desgarro en el pecho. Había entrado buscando respuestas sobre la gestión de su empresa y había encontrado la sentencia de muerte de su propia familia. Carlos no solo era un mal jefe, era un hijo perdido. Arturo cerró los ojos y en medio de su dolor juró una cosa: ese viejo senil les iba a dar la batalla de sus vidas. Cuando Carlos y Elena abandonaron la sala de juntas, dejando tras de sí un rastro de whisky y planes macabros, Arturo salió de la despensa. Sus rodillas fallaron y cayó al suelo, apoyándose contra la pared fría del cuarto de servicio. El dolor de la traición era un puñal retorciéndose en su pecho. No era la pérdida de dinero lo que le dolía, era la pérdida de su hijo. «El viejo Arturo no sabrá ni qué le golpeó», murmuró, la frase de Carlos repitiéndose como un eco cruel en su mente. Había visto la maldad pura en los ojos de Carlos, una maldad fría y calculada. Era una planificación metódica para deshacerse de él, para borrarlo del mapa. Este no era un hijo ambicioso, era un parricida emocional. Las lágrimas no eran de rabia,
Eran de una desesperación profunda, de un amor de padre que no sabía cómo afrontar que su propia carne lo considerara un obstáculo a eliminar. Mientras estaba allí, respirando el polvo y el olor a limpiador, sintiendo el peso de sus 70 años y de su fracaso como padre, escuchó pasos acercándose. Era doña Lupe. Ella entró en el cuartito y se detuvo en seco al ver a Ramón, sentado en el suelo, con la cara entre las manos y el cuerpo temblando. Ella no sabía su verdadera identidad. Solo veía a un hombre mayor, frágil, derrumbándose después de una dura jornada. «¡Ay, Dios mío, Ramón!», exclamó Lupe acercándose de inmediato. «¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Le duele algo?». Arturo no podía hablar. Solo movió la cabeza negando, señalando su pecho con una mano temblorosa. «El corazón, Lupe. Me duele el corazón». Doña Lupe se sentó a su lado, sin importarle la suciedad del suelo o la diferencia de posición. Puso una mano cálida y fuerte sobre el hombro de Arturo. «Mire, Ramón, en estos edificios de cristal, la gente de arriba a veces nos trata tan mal que uno cree que no vale nada, que solo somos basura que se barre. Pero no es así. Recuerde lo que le dije. La dignidad es suya, no se la da el traje, sino lo que lleva dentro». Lupe hizo una pausa y miró a Arturo con la sabiduría que solo dan los años de lucha humilde. «A mí me han gritado, me han tratado como si fuera una piedra, pero yo tengo una fe, Ramón. Una fe de que el de arriba pone todo en su lugar. No le dé gusto a esa gente. Levántese. Usted es un hombre bueno, se le nota en los ojos. Lo que sea que le hayan hecho, use ese dolor para levantarse, no para quedarse en el piso. Ese simple acto de bondad, ese consejo dado por una mujer pobre y honesta, fue el ancla que Arturo necesitaba. El dolor no desapareció, pero se transformó». Las palabras de doña Lupe, sin saber que le hablaba a un millonario traicionado, le devolvieron la fuerza que la amenaza de su hijo le había quitado. La dignidad. Esa era la moneda con la que debía pagarle a Carlos. Arturo se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se levantó lentamente. Miró a Lupe con gratitud infinita. «Gracias, Lupe. De verdad. Me ha salvado». «No, Ramón. Usted se salva solo. Ahora vamos a terminar de limpiar. Que mañana amanece y el sol sale para todos, pero solo ilumina a los que tienen la conciencia tranquila». Arturo se sintió renacer. No iba a un asilo. Iba a pelear. Su disfraz de limpiador, que lo había hecho invisible, se convertiría en su mayor arma. Iba a usar esa invisibilidad para desmantelar la traición de Carlos y para recuperar el alma de su bufete. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Si te enteraras de una traición así, ¿te rendirías o lucharías? Escribe tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia de dignidad y fortaleza hoy. El viejo Arturo ya tiene un plan. Dicen que el conocimiento es poder, pero en el mundo de los negocios, la información secreta es el arma más letal. Y Arturo, convertido en el humilde Ramón, tenía ahora acceso a donde ningún auditor ni abogado externo podía llegar. La basura, los escritorios desatendidos y las conversaciones de pasillo. A partir de ese momento, Arturo dejó de ser el padre dolido para convertirse en el estratega implacable que una vez fue, aquel abogado brillante que nunca perdía un caso. Su cliente ahora era él mismo, el acusado, su propio hijo. Durante los 2 días siguientes, Arturo se movió como un fantasma. Aprovechaba su invisibilidad al máximo. Cuando entraba a limpiar la oficina de Carlos, lo hacía con una lentitud calculada. Mientras pasaba el trapo por la estantería, sus ojos, agudos detrás de los viejos anteojos, escaneaban cada papel sobre el escritorio. Carlos era descuidado. Su arrogancia le hacía creerse intocable, así que dejaba documentos confidenciales a la vista, seguro de que, el viejo de la limpieza, no tendría la capacidad intelectual para entender lo que leía. Grave error. El primer hallazgo fue devastador. En una carpeta azul, etiquetada simplemente como Proyecto Libertad, Arturo encontró el borrador de la demanda de incapacitación. Leyó con horror cómo un psiquiatra, pagado por Carlos y Elena,
Había firmado un diagnóstico falso afirmando que Arturo padecía demencia avanzada y conductas agresivas. Estaba fechado para ser presentado ante el juez el lunes siguiente. Era una trampa perfecta. Lo encerrarían antes de que pudiera protestar. Arturo sintió náuseas, pero guardó una copia del documento en el bolsillo de su pantalón de trabajo. Ya tenía la prueba de la traición personal. Ahora necesitaba la prueba del fraude empresarial. La oportunidad llegó a la hora del almuerzo. Carlos y Elena salieron a comer a un restaurante exclusivo para celebrar su inminente victoria. La oficina quedó casi desierta. Arturo entró en el despacho principal con su carrito. Cerró la puerta con seguro, y con el corazón latiéndole en la garganta, se sentó en la computadora de su hijo. Adivinar la contraseña fue dolorosamente fácil. Dinero 01. Arturo negó con la cabeza. Hasta en eso, su hijo era predeciblemente vacío. Buscó en los correos y encontró lo que buscaba. Los correos con Global Corp. Ahí estaba todo. La venta del bufete incluía cláusulas secretas para despedir al 80% del personal sin liquidación, utilizando vacíos legales que Arturo siempre había prohibido usar. También encontró el informe médico oculto del caso de la fábrica, aquel que el joven abogado Javier se había negado a esconder. Carlos lo había escaneado para enviárselo a la contraparte y chantajearlos por más dinero a cambio de silencio. Era un delito federal. Arturo imprimió todo. Cada hoja que salía de la impresora era un clavo más en el ataúd de la carrera de Carlos. Guardó el fajo de papeles debajo de su camisa, pegado a su piel, sintiendo cómo quemaban. Esa misma tarde, pidió permiso a Gutiérrez, el supervisor, para salir una hora antes alegando una cita médica. En realidad, se dirigió a una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Allí lo esperaba Federico, su notario de confianza y mejor amigo desde la universidad. Federico, un hombre canoso y serio, casi se cae de la silla al ver entrar a Arturo vestido de limpiador. «¡Por Dios santo, Arturo!», exclamó Federico. «¿Qué es esto? ¿Te has vuelto loco?». Arturo se sentó y puso los documentos sobre la mesa, con una mirada de acero. «No, Federico. Estoy más cuerdo que nunca. Lo que ves aquí es la podredumbre de mi hijo». Federico leyó los documentos en silencio. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. Esto es monstruoso, Arturo. Quieren inhabilitarte y vender la empresa a tus espaldas. Y este fraude con el caso de la fábrica... Carlos podría ir a la cárcel por esto. No quiero que vaya a la cárcel, Federico. Sigue siendo mi hijo, aunque me duela el alma. Pero tengo que detenerlo. Tengo que darle una lección que jamás olvide. Necesito que prepares un acta notarial urgente. Voy a revocar todos sus poderes. Y quiero que estés presente mañana en la junta directiva. Mañana, pero no estás invitado. Oh, sí que lo estoy, dijo Arturo con una media sonrisa triste. Soy el encargado de servir el café. Prepararon la estrategia legal con precisión quirúrgica. Arturo firmó los documentos necesarios para retomar el control total de sus acciones y destituir a la actual presidencia. Cuando terminaron, Federico le estrechó la mano con fuerza. Amigo, lo que vas a hacer mañana será legendario, pero ¿estás seguro de que podrás soportarlo? Ver caer a tu hijo. Arturo miró por la ventana, con los ojos vidriosos. No voy a ver caer a mi hijo, Federico. Voy a ver caer la máscara que lo está asfixiando. A veces, para salvar a alguien, tienes que dejar que se estrelle. Arturo regresó a su mansión, se quitó el disfraz de Ramón por última vez y lo lavó y planchó con cuidado. Mañana sería su última actuación. Mañana, el limpiador entraría a la sala de juntas y don Arturo saldría de ella, recuperando no solo su empresa, sino su dignidad. El escenario estaba listo para el acto final. La sala de juntas principal de Justicia y Verdad nunca había lucido tan imponente y a la vez tan ajena a su verdadero propósito. El aire acondicionado estaba tan frío que calaba los huesos, pero el ambiente hervía de euforia. Alrededor de la inmensa mesa ovalada estaban sentados los representantes de Global Corp, hombres con trajes oscuros y sonrisas de tiburón, y presidiendo la mesa, como un rey en su trono usurpado, estaba Carlos. A su derecha,
Elena brillaba con joyas que probablemente se habían comprado a crédito contra las futuras ganancias de la venta. Eran las 9 de la mañana, el momento de la firma final. Arturo esperaba en el pasillo, con las manos aferradas al carrito de servicio. El corazón le golpeaba contra las costillas como un martillo. Llevaba su uniforme de Ramón, esa segunda piel que durante días le había permitido ser invisible, pero que hoy se sentía como una armadura de guerra. Respiró hondo, encomendándose a la memoria de Leonor, y empujó la puerta. El sonido de las ruedas del carrito interrumpió la risa estrepitosa de Carlos. Y por eso les digo, caballeros, que la reestructuración será total. Vamos a cortar la grasa, vamos a eliminar los departamentos de beneficencia que mi padre mantenía por puro sentimentalismo. El futuro es la eficiencia. Arturo avanzó lentamente hacia la mesa. Nadie lo miró. Para ellos, solo era el servicio. Comenzó a colocar las tazas de porcelana frente a cada inversor, sirviendo el café negro y humeante con un pulso firme, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Escuchaba a su hijo hablar de su legado como si fuera basura vieja que había que tirar al vertedero. «Excelente, Carlos», dijo uno de los inversores extranjeros, con un acento pesado. «Pero, ¿qué hay de la situación legal del fundador? Entendemos que don Arturo podría oponerse a esta venta». Elena intervino rápidamente, poniendo una mano sobre el brazo del inversor con una falsa dulzura. «Oh, no se preocupe por eso. Desafortunadamente, mi suegro ya no está en condiciones mentales para tomar decisiones. De hecho, hoy mismo estamos tramitando su ingreso en un centro de reposo especializado. Es triste, pero la demencia es así». Arturo, que estaba sirviendo el café a Elena en ese momento, sintió una punzada de ira tan intensa que la jarra chocó contra la taza, haciendo un ruido agudo de porcelana contra porcelana. Una gota de café salpicó el inmaculado mantel blanco. El silencio se hizo instantáneo. Carlos giró la cabeza con brusquedad, sus ojos inyectados en furia al ver la mancha. «¡Imbécil!», gritó Carlos, poniéndose de pie de un salto. «¿Es que no puedes hacer nada bien? Mira lo que has hecho. Ese mantel es de hilo importado». Arturo no se movió. Se quedó allí, con la jarra en la mano, mirando a su hijo a los ojos por debajo de la visera de la gorra vieja. «Lo siento, señor», murmuró con su voz rasposa de Ramón, pero sin bajar la cabeza esta vez. Carlos, ofendido por la falta de sumisión total del empleado, golpeó la mesa. «Lárgate de aquí. Estás despedido. Quiero que seguridad saque a este viejo inútil del edificio ahora mismo. Me estás arruinando la reunión más importante de mi vida». Los inversores miraban la escena con incomodidad. Elena miraba con asco al limpiador. La tensión era insoportable. Carlos, rojo de ira, señaló la puerta con un dedo acusador. «Fuera, y no esperes ni un centavo de liquidación». Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El viejo inútil no retrocedió, no tembló, no pidió perdón. En lugar de eso, Arturo dejó la jarra de café sobre la mesa con un golpe seco, un sonido que resonó como un mazo de juez dictando sentencia. Se irguió cuán alto era, recuperando en un segundo los 5 centímetros que la humillación le había robado estos días. «No me voy a ir a ninguna parte, Carlos», dijo Arturo. Y ya no era la voz de Ramón. Era la voz de don Arturo Mendoza, esa voz de barítono que había ganado cientos de juicios, esa voz que Carlos conocía y temía desde niño. Carlos palideció. Se quedó congelado, con la boca abierta. Elena soltó la taza, que cayó al suelo y se hizo añicos. En ese preciso instante, la puerta de la sala de juntas se abrió de par en par. Entró Federico, el notario, seguido por 2 guardias de seguridad que no venían a sacar al limpiador, sino a obedecer al verdadero dueño. Arturo llevó sus manos a la cabeza y con un movimiento lento y teatral se quitó la gorra vieja y los anteojos de pasta. Se arrancó la barba postiza que le picaba la cara. El viejo Ramón se desvaneció y frente a los ojos atónitos de todos apareció el rostro severo y decepcionado del padre traicionado. «Creo que el café se ha enfriado, caballeros», dijo Arturo clavando su mirada en Carlos. «Pero la verdad está hirviendo.
El silencio que siguió a la revelación de Arturo fue sepulcral, absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa sala de juntas. Los inversores extranjeros miraban alternativamente al hombre vestido de limpiador y al retrato al óleo de don Arturo que colgaba en la pared, dándose cuenta con horror de que eran la misma persona. Carlos, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Su rostro, habitualmente bronceado y seguro, estaba ahora pálido como el papel, con una fina capa de sudor frío perlando su frente. Sus manos temblaban incontrolablemente sobre la mesa de caoba. «Papá», logró balbucear Carlos con un hilo de voz que no se parecía en nada al tono autoritario que usaba con sus empleados. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estás vestido así? Yo puedo explicarlo. Arturo no gritó. No hizo falta. Su calma era mucho más aterradora que cualquier grito. Caminó lentamente alrededor de la mesa, arrastrando todavía esa ligera cojera que le daban sus rodillas cansadas, pero con una dignidad que llenaba la habitación. «No tienes nada que explicar, Carlos», dijo Arturo, deteniéndose justo detrás de la silla de su hijo, poniendo sus manos callosas y sucias de trabajo sobre el respaldo de cuero caro. «Lo he escuchado todo, lo he visto todo. He estado aquí 3 días, hijo. He limpiado tus pisos, he vaciado tus papeleras y he escuchado cómo planeabas traicionarme». Arturo sacó del bolsillo de su pantalón de trabajo el fajo de papeles arrugados que había rescatado y los lanzó sobre la mesa. Se deslizaron hasta detenerse frente al líder de los inversores de Global Corp. «Caballeros», dijo Arturo dirigiendo su mirada de acero a los extranjeros, «lamento informarles que han perdido su tiempo. Este bufete, justicia y verdad, no está a la venta, y mucho menos para ser desmantelado por buitres corporativos». El inversor tomó los papeles y leyó el encabezado del documento de incapacitación. Su expresión cambió de sorpresa a disgusto. «Señor Mendoza», dijo el inversor mirando a Carlos con desprecio, «usted nos aseguró que tenía el control total y que su padre estaba indispuesto. Esto es un fraude. Nosotros no hacemos negocios con mentirosos, ni nos metemos en dramas familiares de esta calaña. El trato se cancela». Los inversores se levantaron al unísono, recogieron sus maletines y salieron de la sala sin siquiera despedirse de Carlos, dejándolo solo con su vergüenza. Carlos intentó levantarse, desesperado. «Esperen, por favor, es solo un malentendido», gritó hacia la puerta, pero nadie se detuvo. Cuando la puerta se cerró, Carlos se desplomó en su silla. Miró a su padre con ojos llorosos, buscando una pizca de compasión. «Papá, tienes que entenderlo. El mercado ha cambiado. Necesitábamos ese dinero. Iba a asegurarnos el futuro a todos. Lo de la incapacitación era solo un trámite. Nunca te habría hecho daño de verdad». Arturo sintió una pena infinita. Su hijo ni siquiera entendía la magnitud de su crimen moral. «¿Un trámite?», preguntó Arturo con voz quebrada. «¿Encerrarme en un asilo para robarme lo que construí con tu madre es un trámite? Humillar a los empleados, despedir a gente honesta como Javier, tratar a las personas como basura. ¿Eso es el futuro que querías?». Arturo hizo una señal a Federico, el notario. «Federico, lee el acta». El notario se aclaró la garganta y leyó con voz solemne. «En uso de sus facultades plenas, don Arturo Mendoza revoca con efecto inmediato todos los poderes otorgados a su hijo, Carlos Mendoza. Se le destituye del cargo de director general y se le retira el acceso a todas las cuentas corporativas y bienes familiares, quedando estos congelados hasta nueva orden». Carlos sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Me estás echando?», preguntó incrédulo. «Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. ¿Me vas a dejar en la calle?». «No, Carlos», respondió Arturo con tristeza. «Tú te echaste solo cuando olvidaste quién eras. Yo solo estoy firmando el papel». Fue entonces cuando Elena, que había permanecido en silencio calculando sus opciones, se puso de pie. Alisó su falda impecable, tomó su bolso de diseñador y miró a Carlos con una frialdad que heló la sangre de todos en la sala. «Bueno», dijo ella con un tono aburrido, «creo que esto es todo».
Carlos la miró esperanzado, buscando un aliado. Elena, mi amor, habla con él. Dile que es una locura. Nos iremos a Italia de todas formas. Tengo mis ahorros. Elena soltó una risa seca y cruel. ¿Ahorros? Carlos, por favor. Sin el bufete y sin la herencia de tu padre, no eres nadie. Eres un desempleado con gustos caros. Y yo no nací para mantener a fracasados. Carlos se quedó paralizado. Pero nos íbamos a casar. Dijiste que me amabas. Amaba el estilo de vida que me dabas, cariño. El barco se hundió, y yo no me quedo a ahogarme con las ratas. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Al pasar junto a Arturo, intentó esbozar una sonrisa coqueta, como si pudiera cambiar de bando en el último segundo. Don Arturo, siempre supe que usted era un hombre muy inteligente. Arturo ni siquiera la miró. Fuera de mi empresa, dijo con voz tajante. Y no vuelva nunca. Elena salió con la cabeza alta, pero con el portazo final se llevó consigo la última ilusión de Carlos. El joven ejecutivo, el tirano de la oficina, el hombre que creía tener el mundo a sus pies, se quedó completamente solo en la inmensa mesa de juntas. Miró sus manos vacías. No tenía empresa, no tenía dinero, no tenía prometida, y lo peor de todo, miró a su padre y vio que había roto algo que el dinero no podía reparar. Arturo se acercó a él. No lo abrazó. No podía. El dolor era demasiado reciente. «Recoge tus cosas, Carlos», dijo Arturo, volviendo a sentir el peso de los años en sus hombros. «Hoy aprenderás la lección que debí enseñarte hace 20 años. Hoy empiezas desde cero, y esta vez no habrá red de seguridad». Carlos hundió la cabeza entre los brazos y rompió a llorar, un llanto amargo y desesperado, el llanto de un niño que se da cuenta demasiado tarde de que ha roto su juguete más preciado, su propia vida. Arturo se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a su hijo llorar, sabiendo que esas lágrimas eran necesarias para limpiar la suciedad que había en su alma. Han pasado 6 meses desde aquella mañana tormentosa en la sala de juntas, y si entraras hoy al edificio de Justicia y Verdad, notarías que el aire ha cambiado por completo. Ya no huele a miedo ni a soberbia. Ahora huele a café recién hecho, a puertas abiertas y, sobre todo, a dignidad. Don Arturo cumplió su palabra. No solo retomó el control de la empresa, sino que hizo una limpieza profunda, y no me refiero a los pisos. Despidió a los ejecutivos corruptos que Carlos había traído y buscó a cada empleado que había sido humillado o despedido injustamente para devolverle su puesto. El cambio más grande se ve en la oficina del director general. Allí ya no se sienta un tirano, sino Javier, el joven abogado que prefirió perder su empleo antes que perder su honestidad. Arturo vio en él la misma llama que tenía él mismo hace 40 años, y lo nombró su sucesor, bajo su estricta mentoría. Javier dirige el bufete con mano firme pero con corazón noble, recordando siempre que la ley debe servir a la justicia, no solo al bolsillo. Y doña Lupe, bueno, ella sigue siendo la jefa de limpieza, porque dice que el trabajo honrado no deshonra a nadie, pero ahora camina con la cabeza alta. Arturo se aseguró de que su sueldo se triplicara, y de que todos, absolutamente todos, la saluden con el respeto que merece una reina. A veces, Arturo baja a tomar café con ella y se ríen recordando al viejo Ramón, aquel personaje que les salvó la vida a todos. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿qué pasó con Carlos? Si bajas al sótano, al área de mensajería y correspondencia, verás a un hombre de 30 y tantos años, ya no con trajes italianos, sino con una camisa sencilla de empleado y mangas arremangadas. Es Carlos. No vive en la calle. Arturo no fue tan cruel, pero le quitó todo acceso a la fortuna familiar. Le dio una sola opción. Si quieres comer, tienes que trabajar, y empezarás desde donde debiste empezar siempre, desde abajo. Carlos ahora suda su sueldo. Carga cajas, archiva documentos y aprende lo que cuesta ganar cada centavo. Elena desapareció de su vida en cuanto se acabó el dinero, y esa fue la mejor lección para él. Aprendió a distinguir quién te quiere por lo que eres y quién te quiere por lo que tienes. Ayer por la tarde, Arturo bajó al sótano. Vio a su hijo cansado, despeinado,
clasificando el correo. Carlos levantó la vista. Ya no había arrogancia en sus ojos, solo cansancio y humildad. «Ya terminé el turno, papá». «Digo, don Arturo», dijo Carlos, bajando la mirada. Arturo se acercó y le puso una mano en el hombro. «Buen trabajo hoy, hijo. Te ganaste el día». Por primera vez en años, Carlos sonrió. Una sonrisa tímida, pero real. No era la sonrisa del millonario, era la sonrisa del hombre que está reconstruyendo su alma ladrillo a ladrillo. Arturo sabe que el camino será largo, pero por fin ha recuperado a su hijo. No al empresario exitoso, sino al ser humano. Esta historia nos deja una lección que ojalá grabes a fuego en tu corazón. De nada sirve dejarle a tus hijos mansiones, autos y cuentas bancarias si antes no les has dejado una herencia de valores, respeto y empatía. El dinero sin educación moral es como darle una pistola cargada a un niño. Tarde o temprano, se disparará a sí mismo. La verdadera riqueza no es la que se guarda en el banco, sino la que se lleva en el alma, esa que nos permite mirar a los ojos tanto al presidente como al limpiador, sabiendo que ambos merecen el mismo respeto. Porque al final del día, todos somos iguales. La vida es el gran igualador que nos quita los disfraces. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, te invito de corazón a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y me digas en los comentarios qué harías tú si estuvieras en el lugar de don Arturo. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y no te vayas todavía, porque aquí en la pantalla te está apareciendo la siguiente historia, una historia igual de impactante que no te puedes perder. Haz clic ahora mismo y sigamos emocionándonos juntos. Nos vemos allá.